Hace poco fui a visitar a un cliente y me enseñó su cocina anterior. Le puso la mano al mueble del horno de gas y dijo, mira, hasta se calienta y se siente la humedad porque es melamina normal. Además, mi cliente me dijo, mira, lo hicieron tan mal que si yo me quejo ya no me aplica la garantía. Por eso es importante, muy importante leer los instructivos. Mi nombre es Jonás Jiménez y a continuación vamos a ver cómo hacer un mueble para horno de gas. Y aquí vemos las medidas de la base sobre la cual vamos a sentar nuestro mueble para horno de gas. Generalmente estos muebles se encuentran en una esquina. A mí me gusta poner el refrigerador en esta parte de aquí, luego nuestro mueble para el horno de gas y aquí nuestra cubierta enseguida para poner las bandejas calientes. Miren, aquí se ve el vapor de la bandeja caliente. Acá atrás tenemos la pared con su contacto a 120 centímetros de altura y también el tubo conector flexible que nos recomienda nuestro manual de usuario del horno de gas. Instalamos nuestro primer módulo, que es una cajonera con 2 cajones. Y vemos estos soportes en la parte superior para montar el siguiente gabinete. Y aquí traemos nuestro siguiente gabinete, pero este no tiene respaldo, ya que así no tenemos que cortar la parte de atrás para la instalación de gas y la instalación eléctrica. Todo el grosor de este material es de 1.6 centímetros. Y nuestro horno se ubica a 90 centímetros, justo a la altura de la barra o encimera que va a ir en los módulos vecinos. La altura de 90 centímetros es cómoda ya que nos permite no agacharnos tanto. Y aquí va el módulo superior de nuestro mueble para horno de gas. Abrimos las puertas para comprobar que este sí tiene respaldo. Les muestro las medidas del mueble y también hay que observar que en la parte de atrás queda este espacio por donde los vapores de nuestro horno de gas van a escapar hacia arriba. Nuestro fabricante nos ha pedido que este mueble no llegue hasta el techo. Claro que mientras mi cliente me hablaba mal del otro carpintero, yo callado. No sabemos en qué condiciones estaba el cliente en aquel momento y cuáles fueron las condiciones del carpintero en aquel momento. La altura total de mi mueble es de 2 metros con 10 centímetros, ya que la cubierta o barra va a 90 centímetros. Luego va un espacio libre para trabajar de 60 centímetros y las alacenas superiores tienen otros 60 centímetros de altura. Y esa es la explicación de por qué mi mueble mide 210 centímetros de altura. Ya nos han traído nuestro horno de gas y vemos que tiene espacio en toda la parte de arriba, en la parte de los costados y en la parte de abajo. Eso está muy bien porque necesita ventilación. Generalmente estos hornos son realizados para muebles de 60 centímetros de ancho, pero en esta ocasión el mueble lo hicimos de 80 centímetros de ancho, ya que el material con el que lo estamos construyendo es muy sensible, pero ustedes, claro, lo pueden hacer de triple-A, de MDF, de Okume, de encino, etcétera, siempre y cuando esté barnizado con barniz de poliuretano o bueno, cualquier material que resista más de 100 grados centígrados. Aquí tenemos nuestro horno, vemos que por la parte de atrás sobresale la pantalla y lo que en realidad ocupamos es esta medida, cuánto mide de aquí y cuánto mide de aquí para poder hacer un corte en nuestro material. Y aquí estoy tomando la medida para poder hacer el corte en mi material. Mucho cuidado, con mucho cuidado y ahí está. La herramienta que acabo de usar aquí en SketchUp es esta. Se llama equidistancia. Pero si tú lo vas a hacer en la vida real con caladora, primero se perfora el material con una broca y dentro de esa perforación se mete la cegueta de la sierra caladora y ahora sí nos vamos cortando. Esta medida desde aquí hasta aquí debe ser medio centímetro más grande que esta medida de aquí hasta aquí. Y esta medida de aquí hasta aquí debe ser medio centímetro más grande que de aquí hasta acá. Mi fabricante me pide que al menos haya 20 centímetros en este espacio de aquí para instalar esta rejilla de ventilación. Esto de la rejilla de ventilación fue una idea que nos dio nuestro amigo José Antonio en este comentario. Y aquí dice dónde las venden y dice que miden 40 por 8 centímetros. Bueno, hay de otras medidas. Muchas gracias, José Antonio. Ya ven que sí leo los comentarios.
que la he comprado en esas páginas de internet. Aquí les dejo una imagen y hemos puesto también estas dos piezas de madera que son unos soportes de 5 centímetros de profundidad que también crean un espacio para ventilación en la parte de abajo de nuestro horno. Pero estos soportes van ocultos con la cara frontal. No olvides dejarnos tu like y de esta manera nos apoyas un montón. Y aquí están las medidas del horno. Procedemos a su instalación. Lo descansamos aquí, hacemos las conexiones y continuamos con cuidado para que no se vaya a doblar el tubo conector flexible. Es mejor hacerle unos rizos en la parte de atrás para que no se doble. Y una vez que ya está instalado, abrimos la puerta y aquí tiene un espacio para colocar un tornillo. 2 tornillos hacia el mueble, con eso es suficiente. La apertura de la puerta del horno necesita al menos 60 centímetros. Voy a quitar la pared para mostrar que yo construyo este tipo de hornos en melamina RH color blanco y ya después solamente le pongo una vista, esta cara, para que el cliente vea todo del mismo color. Tal vez necesite una cara de este otro lado, pero si está entre 2 columnas entonces ya no pongo caras. Y aquí tenemos una vista de la parte de atrás y he quitado todos los costados, todos los laterales de un lado y del otro lado también, para que se vea que directamente puedo poner la cara de un lado y del otro lado. Y así, de esta manera, todo el mueble es un solo módulo, sin necesidad de 2 grosores. Vamos a hablarle a la señora para que encienda el horno por primera vez. Si tú eres un experto diseñador o un experto carpintero, ayúdanos a responder las dudas de las personas que desean realizar su cocina por primera vez y ya de paso puedes dejar tus datos de contacto y la ciudad en la que trabajas para que te contraten. Hasta la vista, baby. Suscríbanse a mi canal, compartan la información, activa la campanita para que te avise cuando estamos en vivo, ya que siempre que subo video durante la premiere estamos en vivo. En vivo durante todas las premiere de mis videos.